con una ponencia titulada Análisis de culturemas en la traducción al español de la obra teatral Dream on Monkey Mountain. Esta ponencia está a cargo de Jefferson Caicedo, quien nos visita desde la Universidad del Valle. Le agradecemos el esfuerzo por venir hasta aquí a compartirnos su trabajo. Jefferson Caicedo ha enseñado inglés y francés por más de 7 años en diversas instituciones de su ciudad y ha publicado en sitios virtuales y revistas diversas sus investigaciones. Sus intereses investigativos son la traducción, actividades para la enseñanza de las lenguas y los elementos étnicos e interculturales en la enseñanza de lenguas. Actualmente Jefferson estudia lenguas extranjeras en la Universidad del Valle y trabaja en proyectos de emprendimiento educativo. Bienvenido, Jefferson. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Bueno, lo que les voy a presentar hoy pues es, digamos, parte de lo que yo estoy haciendo en mi trabajo de grado. Es una partecita, una investigación más grande, o sea que los resultados son parciales. La idea, o pues cómo surge este trabajo, yo estaba haciendo pues mi trabajo de grado en otra área, era una cuestión de pedagogía, pero entonces en diciembre del año pasado una profesora de la escuela se me acerca, me dice, mira, hay un director de teatro que necesita teatralizar una obra, está en inglés y hay que traducirla, y entonces te interesa, piénsalo y me dices. Y a la media hora yo estaba en la oficina de la profesora diciéndole que sí. Entonces me dijo, bueno, listo, ok, lo primero que tienes que hacer es que como aquí el enfoque de la licenciatura no es en traducción, sino que ustedes son profesores o maestros, pues tienes que tomar el curso que posiblemente se va a abrir para que te prepares en 6 meses y conozcas sobre traducción, porque la verdad yo no sabía nada, o pensaba, pues tenía una visión diferente de lo que era traducir, e interpretación también. Entonces, o me dijo, o si no lo abren, si no lo llegaran a abrir, pues por tu cuenta te toca prepararte y aprender sobre traducción. No abrieron el curso, entonces me tocó prepararme por mi cuenta. Y para eso, pues, la doctora Costina, Irina Costina, me dijo, bueno, te voy a mandar 8 libros en diciembre para que disfrutes las vacaciones y en febrero me presentas la propuesta del anteproyecto, no sé cómo lo llaman acá, el anteproyecto. Entonces, efectivamente, yo en febrero le presenté como unas 32 páginas que quedaron como en 15, pero bueno, me dijo, listo, ya se ve que pues sí, y de allí nace pues la cuestión del trabajo de grado. Entonces, yo quiero también pues como el autor de la obra, se llama Derek Walcott, quiero hablar un poquito de él, el contexto de la obra en sí, y de Santa Lucía, de donde es el autor. Es un autor afroantillano y podríamos decir, como mencionó un ponente, no recuerdo, creo que fue el profesor Vázquez, que estuvo ahorita, que este autor también se identifica como antiamericano o antiimperialista. Ahorita pues más adelante vamos a entrar en detalle y pues también voy a hacer una breve descripción de lo que es la obra en sí. Entonces voy a leer un poco acá, me disculpan, pero no quiero divagar mucho. Entonces tenemos que el autor es un poeta, ¿sí? Artista visual y dramaturgo. Nace en 1930 en Castries, la capital de Santa Lucía. Por aquella época la isla estaba bajo el dominio de Gran Bretaña. Esta isla se la han disputado Gran Bretaña y Francia por ahí como unos 150 años más o menos, por lo que pues tiene una ubicación estratégica. Entonces es el autor de la obra de teatro, Derek Walcott. Entonces se la han disputado.
Este hecho de que pues, haya habido influencia tanto de Gran Bretaña como de Francia, el autor se va a alimentar de eso y va a plasmar muchos de esos elementos en sus escritos. Yo pues conozco, aparte de Dream on Monkey Mountain, un ensayo que se llama La voz del crepúsculo, que también pues, es muy interesante. Invito a que los que no conocen de pronto a este autor. Y bueno, aquí antes que se me escape, un paréntesis, el director de la obra, el director de teatro, el señor Everett Dixon, que es el que pues, puso en escena la obra, tiene la particularidad que le gusta trabajar con autores que son poco conocidos en nuestro medio, ¿sí? Entonces, incluso hace una semana me pasaron otra obra que yo no conozco, la autora, se me escapa el nombre, se llama Top Dog, no sé si han escuchado, bueno, que para que también les colabore con eso, pero estoy así terminando eso ahorita en noviembre, tengo que terminar. Y bueno, entre otras cosas, la tutora de la tesis no sabe que estoy acá, entonces no vayan a decir nada, espero que… Y ojalá que esto me salga bien también, porque… Bueno, entonces, otro aspecto que quiero mencionar del autor… por acá, la formación académica, literaria y sobre todo epistémica de este autor están las arterias de todos sus escritos. El sueño en la montaña del mono, esta influencia se ve reflejada en la intertextualidad que él hace, los recursos lingüísticos, la forma como el autor viene y va entre diferentes lenguas. Allí maneja lo que es el latín, el creol, el inglés, el francés, etc. ¿Sí? En Santa Lucía hay un creol. De hecho, en la isla el idioma oficial es el inglés, pero el 95% de la población habla creol. ¿Sí? Bueno, pasemos, yo creo que ya aquí me… En cuanto al contexto de la obra, como les decía, pues Santa Lucía es catalogada como la Helena del Caribe, ¿sí? Es una isla de las Antillas menores, allí no sé si se alcanza a apreciar allá. En su condición de estado de colonia, pues guarda varias similitudes con los países alrededor, porque ellos pertenecen a la mancomunidad, a la Commonwealth. Entonces, pues así mismo está Jamaica, Canadá, etc. Y otros países que son pues de las Antillas. En primer lugar, pues también mencionar que cuando Cristóbal Colón llegó en 1502 más o menos, pues esta isla ya había sido conquistada por los caribes, que desalojaron a los primeros habitantes arawak procedentes del continente sudamericano. O sea que eso de que pues Colón llegó y les descubrió, no, ya había habido procesos acá antes de él. En lo que concierne a la obra en sí, destacar que pues, la obra fue puesta en escena por primera vez en 1967, publicada en 1970. Esta es una de las producciones teatrales más conocidas y más teatralizadas de Derek Walcott. Es una obra que pone al descubierto el sueño reivindicatorio de emancipación del individuo otro. Pues, ¿quién es ese individuo otro? El indígena, el africano, el negro, entre comillas, sambo, mulato, cuarterón, etc. Pero que al final pues, ese sueño es una utopía que deviene realidad solo en la mente de quienes sueñan. Toda la obra es un ir y venir entre la realidad y la ficción, en donde el espectador desprevenido pues, se puede perder de pronto en la trama. Las acciones se repiten una y otra vez en la mente de un macac que pues, fue adaptado como tití, ahorita que pasemos ya a la cuestión de los culturemas como tal, cuyas alucinaciones lo llevan a creerse el enviado de Dios, el Mesías, el salvador de un pueblo sojuzgado ante los preceptos del imperio británico y francés. Son esas alucinaciones y epifanía las que llevan a Tití a emprender una lucha por la búsqueda, ya sea en África o en el Caribe o en el mismo Santa Lucía, contexto más local, primero de su propia identidad, pero también de la identidad de su pueblo, ¿sí? Pues allí está como pues los trabajos donde se sustenta, solo una pequeña parte de todo lo que me ha tocado revisar, y por eso la imagen que yo pongo allí, porque realmente fue así, o sea,
escudriñar, porque aquí lo que hemos estado hablando, o lo que han estado hablando los otros ponentes, es que la traducción y las investigaciones en traducción son realmente escasas, ¿sí? Es realmente pues falta mucho, de eso ya pues no tengo que comentar en detalle, ya aquí se ha hablado bastante. Por allí se encontró entonces que Montoya y Ramírez y Ángel en el 2006 hicieron un estudio. Lo que ellos hicieron fue como recopilar y presentar los trabajos de otros autores para mirar como el estado, el lugar que ocupaba la traducción. Entonces allí miraron unos trabajos de traductores colombianos que se desempeñaron principalmente durante el siglo XIX, ¿sí? Eso en traducción general. Entonces allá en esa época, en los finales del siglo XIX, lo que más se traducía era poesía y novelas. Ya en el contexto teatral, pues está el trabajo de Céspedes en el 2004 y de Lazo. El trabajo de Céspedes realmente me ha ayudado mucho porque ella hace traducción de un capítulo de una obra que se llama Mamandló contra la fe de Caraboz. Y pues no sé si la conocen, es de Patricia Moisseau, esa obra, que también es afroantillano, este autor. La de Lazo, que es de la Universidad del Valle, pues también tocó, pero él no hizo traducción, sino que analizó un capítulo de una obra que se llama Rosencrantz and Guildenstern are Dead, que pues él analizó esa parte. No sé si tienen de pronto conocimiento de qué es Mamandló. Entonces Mamandló, y aquí ya voy entrando con lo que son los culturemas. Mamandló sería, ya voy a explicar qué es un culturema, la definición que dan algunos autores. Entonces, Mamandló sería un culturema de tipo de personaje histórico o sincrético o religioso. Mamandló es una deidad muy importante en la religión vudú y del imperio de la religión yoruba. Comúnmente se le asocia con la Quimboa o Yemayá. Me imagino que Yemayá ya les es como más conocido. Entonces, ¿qué es lo que permite un culturema? Precisamente es eso, lo que yo acabo de hacer, que si por ejemplo en la cultura donde la obra de teatro se va a poner en escena no conocen a Mamandló, pues buscar en la ciudad de Bogotá qué tienen más cercano a Mamandló, o si es en el Pacífico colombiano, qué hay equivalente a Mamandló. En este caso Mamandló, para algunas culturas del Pacífico colombiano podría equivaler a la Madre de Agua. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la Madre de Agua, en la cultura del Pacífico es muy común, ¿ya? Aunque en su caso, para la cultura del Pacífico, la Madre de Agua tiene una connotación negativa, ¿sí? Como que cuando tú te vas al río y te vas a bañar, la Madre de Agua llega y te lleva y te ahoga, ¿listo? Bueno, entonces paso a definir lo que es un culturema. Hay muchos autores que han, pues, como pueden ver allí, Hurtado 2001, Molina y Martínez 2001, ahí está mal la fecha, dice 2001, González Pastor 2012, bueno, todos los que están allí, pero recogemos aquí la definición de Carr 2013 y de Nord 1997, y dicen que pues, los culturemas son elementos verbales o paraverbales y le confieren un carácter abstracto, y supracultural. Los culturemas son útiles para comparar culturas, ¿sí? Ellos dicen dos culturas, pero yo iría para comparar culturas, porque un culturema puede estar presente en diferentes países o en diferentes regiones del mismo país, pero de forma diferente, que sería culturemas, a ver, se me fue, segundito. Bueno, no lo tengo aquí. Entonces serían culturemas que son diferentes, ¿sí? Y hay otros que son comunes en las diferentes contextos donde se esté presentando, ¿sí? La obra o la novela, en este caso la obra de teatro. Entonces, pues básicamente eso es un culturema, ¿sí? Donde se incluye cualquier elemento denotador, de información, ya sea comunicativo o de comportamiento. Entonces en el teatro pues se va a ver de comportamiento lo que es la escenografía, el vestuario, los ademanes, todo eso se vería representado allí. Entonces, bueno, ahorita paso a explicar como la metodología
para que pues se dieran estos resultados que estoy presentando allí. Se siguió, hay una autora, Currás, 2009, que habló sobre culturemas. Aquí lo encontré. Los culturemas que son diferentes entre una cultura y otra son transculturales, específicos, y los que están presentes en varias culturas son los transculturales, o sea, se ve presente en esta cultura o en esta región del país, etcétera, etcétera. Entonces, esta autora recogió el método de análisis de Pavís, 2005, y él lo que habla es de unas concretizaciones del texto, o sea, bueno, y principalmente en lo que es traducción grupal, o sea, donde hay varias personas que intervienen en el proceso de traducción, ¿sí? Entonces está el dramaturgo, el traductor, los que van a adaptar pues como la obra y la puesta en escena, etcétera. Cada una de esas personas logra unas concretizaciones textuales hasta que ya se lleva el texto de una cultura de partida, de la lengua donde está el texto, a una cultura de llegada, que en el caso de la obra de las que le estoy hablando sería Santiago de Cali, bueno, primero Colombia, luego Valle y luego Santiago de Cali. Entonces yo pues seguí ese mismo método y bueno, aquí también como métodos de traducción pues está el método filológico, la traducción comunicativa, ¿sí? Y la traducción libre, ¿ok? Entonces llegamos a estos que están viendo aquí, que son como los culturemas que se encontraron, ¿sí? Clasificación por área temática, entonces hoy me estoy enfocando solo en los aspectos lingüísticos, pero en mi tesis, en el trabajo de grado, yo encontré 7 categorías, referentes históricos, culturemas en el área de la religión, lo sincrético, el discurso colonial y anticolonial, ¿cuál otro se me escapa? Personajes históricos, referentes de la naturaleza y geográficos, 7 categorías. Hoy solamente les estoy presentando la 1, que son aspectos lingüísticos, ¿ok? Entonces, en esos aspectos lingüísticos, ¿qué se encontró? Pues se subdividieron entre ¿qué? Las fallas lingüísticas, las expresiones idiomáticas, los proverbios o refranes, las frases verbales, los cánticos, otras lenguas o dialectos, onomatopeyas, palabras con guiones y dialecto geográfico. ¿Cómo estoy de tiempo? Ok, porque yo siempre Entonces, no sé si alcanzan, pues está bastante pequeño, no sé si, ¿cómo se ve? Sí, bueno, allí están los culturemas que se encontraron. Por ejemplo, One Fine Day, pues sería una expresión idiomática. Recuerden que esto de definir o identificar un culturema es ciertamente subjetivo en gran medida. Para mí eso es una expresión lingüística y de acuerdo a lo que he revisado en la literatura. Entonces, un día cualquiera. Por allí, ¿qué otro? A ver, el de Have mercy on two thieves fallen by the sideway. Entonces eso yo lo traduje lo que aparece ahí en técnicas y es, equivalente a cuñado. Y la M es sustitución cultural. Entonces, en el 1 que dice One Fine Day, ese es un equivalente a cuñado, esa traducción, mientras que en el Have mercy on two thieves fallen by the wayside, ese sería una sustitución cultural, que la traduje como tener misericordia de 2 ladrones descarriados. ¿Ok? No sé, The Night of the What, la noche del juicio final, que fue una sustitución cultural también. No sé cuál otro, a ver, acá está. He have drank and he must have Alcindor Café. Estaba ebrio y volvió mierda el bar de Alcindor. Sustitución cultural también, ¿sí? ¿Qué otro? Por acá, and they turned me away. Ellos me dieron la espalda. Yo lo considero como una expresión idiomática. Aquí no tengo la columna donde dice a qué área está, pero pues les voy diciendo allí. Esta categoría que fue la de los cánticos. Bueno, y me regreso. Allí mismo, donde dice tener misericordia, ese sería lenguaje geográfico, porque en Cali y en Medellín se utiliza el voceo, ¿cierto? Entonces allí también de una vez cubro, o como se dice, mato 2 pájaros de un solo tiro y les muestro los que son de
del tipo de dialecto geográfico. Acá los cánticos, entonces dice moma, moma, bueno, lo que ven ahí, eso se tradujo como mamá, mamá, y no llores, tu hijo ya está en la cárcel, tu hijo ya está, eso era un cántico. Entonces por acá también tenemos el otro que dice, oh, when the roll is called up yonder, entonces eso se tradujo como cuando el pergamino se ha abierto allá en lo alto, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. ¿Sí? Yo tenía el video y todo eso, pero desafortunadamente no pude sacar las partes de esto porque la obra puesta en escena dura 2 horas más o menos. Se los debo para el próximo coloquio, si puedo venir o me invitan, ya lo traigo con todo. Entonces allí están viendo los de acá, por ejemplo, drill him, y bueno, como ya les dije en la última columna está la técnica que se utilizó. Casi siempre es adaptación, sustitución cultural y bueno, también se utilizó bastante elisión, aunque aquí pues en esto no sale mucho, pero la elisión fue una técnica que se utilizó bastante, que es suprimir un elemento que hay en el texto de partida y no se muestra en el texto de llegada. Bueno, este dice, interróguelo oficial, interróguelo oficial, interróguelo, eso era lo que, y pues con el vestuario y toda la cosa, pues aquí como para que no les quede como así tan en el aire, ¿cómo era eso? Esta de acá, I don't know what to say, this monkey won't do, entonces eso, no sé qué decir que este mono no hará, no sé qué decir que este mono no hará, todo lo que digo este mono lo hace, ¿listo? Eso era más o menos, y pues por acá hay otros culturemas. La F es creación autónoma, porque acá, como miran, pues no aparece nada en 256, no hay nada, ¿ya? Mientras que aquí, pues, con el grupo de teatro y el director se decidió introducir esa canción que decía más o menos así, pues yo no canto muy bien como se habrán podido dar cuenta, dice, muele que muele el trapiche, y en su moler, hasta la vida del hombre, muele también, verde cañita de azúcar, qué dulce es, bueno, etcétera. Eso era. Sí. Y finalmente el 266, que también fue, bueno, allí como pueden ver, algunos se utilizan más de una técnica, incluso hay culturemas que podría haber utilizado 3 o 4 técnicas, pero pues yo traté como que con la asesoría de la tutora, por supuesto, mirar los que más se vieran marcados. Entonces este dice, la multitud gritando a coro, dice, guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra, ¿sí? Como gritando unas arengas. Entonces, bueno, acá ya les estoy mostrando es como porcentualmente y en valores absolutos cómo se movió lo de los culturemas. Entonces, miren frases verbales que marcó 192 y eso equivale al 38%. Como todos aquí sabemos, la mayoría, pues las frases verbales en inglés es un proceso, un fenómeno muy rentable y ahí está la prueba, ¿sí? No tanto así en español pues yo no sé, ahí me corregirán si realmente existen las frases verbales o si se puede identificar realmente en un texto, ¿sí? Ahí están las otras categorías, los cánticos, 14, bueno. En conclusión, entonces, lo que puedo decir es que pues hasta lo que se ha podido ver en el área lingüística, el texto presenta un léxico bastante nutrido, y esto se debe precisamente a, pues primero el contexto donde se da la obra, el background del autor, que pues como les dije habla varias lenguas, su preparación académica también, ¿sí? Y lo que él pues quiere plasmar que es un discurso decolonial o anticolonial, entonces por eso se presenta esta riqueza léxica. Con eso pues termino. Muchas gracias. Esa es como la bibliografía.